Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias mil por conectarse una vez más y acompañarnos al estudio de esta noche. No tienen que dejar de hacer lo que están haciendo, siempre y cuando puedan escuchar y atender el mensaje. Si están en los quehaceres del hogar, bien, pero escuchen. Lo importante es que podamos aprender juntos y luego, sobre todo, lo más importante es que usted estudie, lea la Biblia, ore y dedique tiempo de calidad a nuestro Señor. Por favor, permítanme a mí unos segundos, debo orar. Señor, gracias por tu voluntad, por tu misericordia y por abrazarnos. Te ruego que la gracia de tu Espíritu nos ministre esta noche, que podamos ser inspirados, que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por ser tan, pero tan bueno con nosotros. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, esta vez quiero empezar con el libro de Satanás no es un mito. Ni en broma estoy cambiando prioridades, sugiriendo con esto que me importa más lo que dice Sanders que lo que dice la Biblia. No olviden que lo que Sanders dice es un estudio anticipado de lo que dice la Biblia. Así es que es parte de él. ¿Por qué quiero lo que Sanders escribe en nuestra lectura de hoy? Por las siguientes dos frases. La primera dice, ¿por qué es? La pregunta es la número 2 en el listado, pero es la primera que nosotros vamos a abordar. ¿Por qué es equivocada la frase que Milton escribió respecto a Satanás? Milton, desconocido quizás para algunos de nosotros, es uno de los personajes paralelo, parecido a Dante con su Divina Comedia, que es lo cercano a nosotros. En el caso de Milton, el libro reconocido en literatura es El Paraíso Perdido. En ese libro, él dice esta frase, que el diablo dice esto: es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Lo repito, Satanás está diciendo, es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. La pregunta, ¿por qué está equivocada la frase? Bueno, es que es una frase que surge de la concepción que Milton hace a la soberbia de Satanás, donde según él, Satanás prefiere reinar en el infierno que ser un siervo en el cielo. Pero cuidado, ¿de dónde ha sacado Milton que el infierno es un antro? ¿Qué? Un reino. Un reino o un antro o un sitio parecido a las cárceles, en donde han ido a parar ahí los malos, los que cometen crímenes, y que allí en las cárceles puede haber un gobierno de facto, un gobierno no oficial, en donde el más fuerte impone sus reglas. Y no importa que sea una cárcel, debido a que el más fuerte se impuso, tiene privilegios, gobierna, subyuga, se sirve de su poder. Y entonces está suponiendo que el infierno es algo parecido. Pero nada es más absurdo que eso. Satanás no va a llegar al infierno a imponer su poder o a hacer fiesta o a gobernar sobre otros demonios. Satanás va a llegar a encarcelarse. Satanás va a llegar
con grilletes. Satanás va a llegar a un lugar de tormento y sufrimiento donde el primer ser en sufrir y en ser atormentado va a ser él. Él no va a llegar a gobernar nada. Él va a llegar a sufrir mucho. Así es que no hay tal cosa de reinar en el infierno. Es cierto que él está reinando hoy en esta antesala del infierno. Porque yo diría cuyo gobierno está presidido por Satanás y sus demonios, por supuesto que es una antesala. Pero eso no es el infierno. Que aquí gobierna, sí, es el príncipe de este mundo. Pero de que él va a gobernar en el infierno, falso. Ese es un lugar de tormento. Pastor, ¿por qué está diciendo esto? No creo que Satanás vaya a reflexionar porque yo esté recordándole su futuro. No creo que esto vaya a hacer cambios en él. Si quisiera que esto hiciera cambios en aquellos que piensan que revelarse a servir a Dios tiene algún grado de privilegio en un reino inferior o en un reino de maldad que ellos prefieren. No hay tal cosa. La Biblia es la que registra y la que garantiza la aparición de Satanás. Y la Biblia es la que garantiza y ratifica el destino de Satanás. No es que Milton o Dante, en su creatividad humana, pintaron a este personaje a su antojo. No, se trata de lo que la Biblia enseña. Y ya les he dicho lo que la Biblia enseña. Bien, a esto le debo agregar la otra frase que para mí fue impresionante y todo el día ha girado en mi mente. Lo que la tela de araña es para la araña, es este mundo para Satanás. Lo repito, lo que la tela de araña es para la araña, es este mundo para Satanás. Filosófico, no, práctico, parte de el aprendizaje diario, diría un poco de conocimiento de nuestra fauna básica. Voy a explicarles. ¿Sabían ustedes que una gran cantidad de arañas, me refiero cantidad de especies de esta, su visión es increíblemente débil, borrosa, y algunos estudiosos dicen casi ninguna? O sea, casi están diciendo que son ciegas. No lo son. Pero su visión es increíblemente limitada. De hecho, hay algunas de ellas que tienen más de 2 ojos. Y en sus varios pares de ojos siguen teniendo una visión muy, muy débil en comparación a cualquier otra especie. Animal y, claro, mucho menos humana. En comparación, digo. Pero no la necesitan. ¿Por qué? Porque son muy sensibles al movimiento. Están otros de sus sentidos increíblemente desarrollados, pero lo que más hay que recalcar es su forma de cazar. Siempre me disculpo porque no quiero parecer que estoy intentando hablar de una manera que no es mía. Recalco cazar con Z para decir que cómo estos animales se alimentan, estos insectos, cómo van tras su presa. Las telas de araña son unas redes increíblemente equidistantes y circuncéntricas.
Es decir, tienen un centro que sirve como eje, pivot en inglés, y de allí una ramificación de nervios tan equidistantes que las arañas con sus distintas patas están conectadas a estos nervios. Entonces la araña tiende esta tela en lugares estratégicos en donde los insectos pasan. Ella no está ahí como un espantapájaros amenazante, más bien está en la retaguardia, escondida casi, pasando desapercibida. Cuando un insecto choca contra una araña, contra una tela, se enreda. ¿Por qué? Porque es pegajosa la tela, queda atrapada. Ese insecto está atrapado por esa sustancia pegajosa. Usted dirá, pero es debilísima. No para ahí. Cuando ese insecto queda atrapado, manda señales, esos nervios, a las patas de la araña. Y la araña sabe exactamente en dónde está su presa. Y corre de inmediato y entonces la envuelve por completo. Ahora que ustedes entendieron eso, por cierto, no está de más decir que esta clase, cátedra de redes arácnidas la recibí hace, casi 35 años o 40. Me la dio mi tío Carmelo, por si está ahí. Quizá, tío, usted ni se acuerda cómo me enseñó esto. Usted vivía en la colonia San Joaquín y había un jardín grande y me dijo que me enseñaría cómo cazaban las arañas. Bueno, con el tiempo, claro está, estudié un poquito más al respecto y quizás afiné dicho conocimiento. Pero bien, al caso. Dice Sanders que lo que esa tela es para la araña es el mundo para Satanás. ¿En qué sentido? Que Satanás ocupa todo el entorno para poner redes en donde nosotros, de forma incauta, inocente, tonta, vamos sin percibir el peligro, porque Satanás está escondido. ¡Pum! Hay una tela pegajosa que no nos deja seguir nuestro camino. Una tela pegajosa que se llama la atracción del pecado. Al principio fue un placer inocente, inofensivo, inocuo, pero esas patas de Satanás hace que corra y nos envuelva. Perdonen. Y nos envuelve de tal forma que nos esclaviza. Y cuando ya estamos lo suficientemente enredados, ya no hay tiempo ni salida, a no ser que surja un libertador. Y esta es la razón por la que muchos no pueden salir del pecado, porque se resisten a pedir el auxilio de un redentor, de un libertador que rompa esas telas de esclavitud y nos restaure. Ahora, ¿por qué no quieren hacerlo? Porque no quieren rendirse al señorío de Cristo. Creen que esa esclavitud es más beneficiosa para sus vidas
que la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque les parece que la santidad es algo aburrido, es algo no deseable. ¿Sabe por qué piensan eso? Porque no la conocen. Conocen los privilegios de la gracia de Dios en nuestras vidas. Triste realidad. Bueno, vamos a llegar hasta ahí con el libro porque debemos ir a la Biblia. A una pausa. Hagamos una pausa. Sí estaba el tío Carmelo, ahí está. Y René Bautista dice que a él también le dio. Bueno. Bien hecho, tío. Nos dio la clase en forma oportuna a su hijo y a su sobrino. Bien, vamos ahora a la Biblia. Estamos en el capítulo 17 y 18 del libro del Génesis. Mirá qué ironía. Me toca hablar de la circuncisión. Y no sé si el tío se recuerda que él me circuncidó. Para los que están escuchándonos o en otros países, mi tío es médico, es urólogo, y pues él me circuncidó. Hoy vamos a hablar de la circuncisión. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17, Dios le dice a Abraham que debe circuncidarse él y que debe circuncidar a su hijo Ismael y a todos los hombres. Para los que ignoran en qué consiste la circuncisión, es el corte, no lo voy a decir de forma clínica ni médica, lejos estoy de atreverme a algo así. Voy a decirlo de forma práctica. Es el corte Ese es nuestro equipo. Sí, espérame. Perdón. Es que el micrófono está falso. Ya te aviso. Vaya. Mil disculpas, El micrófono se... nuestro equipo empezó a fallar. Por favor, si pudieran confirmarnos si el audio mejoró, si la señal es buena para continuar nuestro programa. ¿Qué hay? Ya. Bien, no sé hasta dónde escucharon. Ibas a donde dijiste lo que significaba la circuncisión, se escuchó. Bien. ¿Por qué hacer eso? Imagínense en los adultos. La orden de la circuncisión era en los bebés. ¿Por qué? Porque el umbral del dolor obviamente no es tan intenso como en los adultos. Les puedo decir que en los adultos dicha operación, dicha cirugía, no solo es dolorosa, es incómoda. Yo fui circuncidado por razones médicas, creo que a los 20 o 21 años. Recuerdo bien cómo tuve que pasar con hielo varios días y en cama porque, claro, el corte del prepucio pues iba a provocar ese dolor y la incomodidad del sitio de la cirugía pues sumaba el problema. Pero aún en aquel entonces, hace 30 años, no sé hoy qué tipo de tecnología hay, me imagino que mejor, pero diría yo, es una cirugía incómoda después, pero no es algo traumático ni muy trágico. Pero claro, me anestesiaron. De hecho,
y yo padezco una escoliosis, eso significa que no me podían poner raquidia, no sé si ponen raquidia, en mi caso solo me pueden anestesiar de forma general, así que yo estuve dormido. Yo ya desperté con la bolsa de hielo y con la incomodidad. ¿Saben qué estoy tratando de hacerles llegar? ¡Wow! En la época en que este mandato se dio, no existía anestesia, no habían quirófanos. Abraham no era un urólogo calificado, no tenían bisturí. No quiero imaginarme siquiera cómo hicieron la circuncisión con los adultos. Y digo no quiero imaginarme porque pueden ustedes suponer el dolor, el susto. ¿Y por qué Dios mandó esa señal? ¿Por qué dijo que debían hacer eso puntualmente? Dos razones. Por supuesto que hay una clínica, que un médico obviamente sería el más indicado para darla, pero en términos generales yo diré que el prepucio mantiene esa parte de nuestro cuerpo húmeda y todos sabemos que la humedad es el ambiente propicio para crear todo tipo de bacterias o enfermedades. Entonces, si la humedad desaparece, el ambiente desaparece. Y eso es profiláctico, es preventivo, cuidado, es limpieza antes de una enfermedad. Bien, pero esa no es la que nos compete a nosotros. ¿Cuál nos compete? La parte espiritual, el simbolismo. Que de la misma forma que debían mantener un ambiente libre de la propagación de enfermedades, debían mantener su moral libre de un ambiente pernicioso, un ambiente perjudicial, un ambiente que permitiera anidar el pecado. Eso era un símbolo. ¿Qué representaba el símbolo? Ustedes son una nación diferente a las otras naciones. Las otras naciones adoran el órgano reproductor masculino. Para ellos el falo, el pene, es un dios al cual hay que adorar. Y el dios de la fertilidad y toda la historia, o toda la tontería de historia. Eso hacían las otras naciones. Ustedes son una nación consagrada para Dios, libre de toda esa superstición o charlatanería. Ustedes son un ambiente limpio. Ellos practican todo tipo de inmoralidad sexual, depravación sexual. Ustedes mantienen una sexualidad higiénica, una sexualidad prudente, que lleva implícito el amor más que el salvajismo, más que la carnalidad. Y esa sería la señal de todos los judíos. De ahí que todos los judíos se circuncidan, los bebés, pero por razones para ellos, además de la razón médica, la razón cultural. Para nosotros es una razón espiritual. Sí, ya sé que lo que más comen ansias en preguntar es, mire, ¿y entonces deberíamos también circuncidarnos los cristianos? No. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que basta con la circuncisión hecha en el corazón. Que basta con nuestra intención de cortar todo vínculo con esa red que nos puede atrapar, es nuestra circuncisión. Y que si hay un símbolo que sustituye a dicho símbolo, valga la redundancia, ¿cuál es? El bautismo en agua. De eso vamos a hablar en otra ocasión. Yo siempre que hablo esta parte me gusta contar que hay una película muy famosa. Sus protagonistas son Keanu Reeves y Robert De Niro, que se llama El abogado del diablo. En esta aparece un abogado
defendiendo un caso y gana el caso refiriéndose precisamente a la circuncisión. Era un caso en donde se acusaba de abuso sexual. Y el abogado dice a quien está haciendo la acusación: bueno, dígame si mi cliente está circuncidado. Y la mujer, que era una mujer que vende su cuerpo, una prostituta en la película, se queda. No sabe. Y el abogado le dice: ¿y cómo es que no sabe? Si nos acaba de dar detalles explícitos del abuso. Tuvo que haberse dado cuenta. Y claro, el abogado gana el diablo. El abogado gana el caso. Es que él era el abogado del diablo. Por cierto, es una película con argumentos bíblicos buenos, Se pierde y tiene escenas que no son recomendables, pero el argumento es bueno. No sé quién la produjo, pero es buena. No estoy hablando de la película, ¿qué estoy hablando? Que es otra ilustración más. Bueno, mire, si mi cliente es un judío, todo el mundo sabe que está circuncidado. Ese es el argumento del diablo. Usted sabe muy bien que es judío, pero no sabe que estaba circuncidado. Es ridículo. Pero ahora va la ilustración a nuestra vida diaria. Usted y yo somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Ni siquiera una pizca. No leemos la Biblia. No nos congregamos, no servimos. Oiga, ¿cuál es su señal de que es cristiano? Si es que yo estuviera recreando la escena de esa película. Pero qué bueno cerrar con eso, porque también nos dice que lo que debemos circuncidar es nuestro corazón y apartarnos de la red que puede enredarnos, valga la redundancia. ¿Ibas a decir algo? No. Los saludos, pero ya no. Los saludos, pero no hay más tiempo. Gracias por estar con nosotros. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.